poco más torcidas. Bueno, muy bien. Seguimos después de esta mesa que hemos tenido con los fabricantes, otra parte fundamental de este ecosistema, y que un poco, este es un poco la labor del club, hacer esta relación entre un ecosistema energético de siempre y un ecosistema, en este caso, fabricante. Ahora vamos a pasar a la última parte que son el conjunto de agentes sociales, ¿no? Diversos agentes con diversas perspectivas que tienen respecto al transporte y para moderarlos tenemos a Isabel Peleteiro, que es la directora general de IMOP Insight, que es un instituto, ella lo explicará mejor que yo y que lleva muchos años licenciada en psicología. Tenemos dos dificultades. Primero, Alberto, que nos ha dicho que tiene que llegar tarde, y Andrés Monzón, que quizás le conocéis vosotros, que es de iTransit, de la Escuela de Caminos, y que ha tenido algún problema de salud, me ha dicho, y no puede venir. Pero vamos, que no es nada serio. Así que yo creo que están bastante bien representados aquí el conjunto. Nos hubiese gustado que estuvieran todos, incluso Arantxa ha llegado ahí corriendo al final, pero yo creo que quedará bien. Venga, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días. El primer éxito es que vamos en hora, no es la 1:30 y vamos a conseguir empezar. Es para mí un verdadero honor compartir y coordinar esta mesa, tanto por el contexto en el que nos encontramos como por la calidad de los participantes. Como decía Arcadio, soy directora general de IMOP Insight, una empresa que se dedica a la investigación social y de mercado. Nosotros, como otros actores, en los últimos años hemos tenido que desarrollar un área para la medición, la investigación de las actitudes, las opiniones y los comportamientos de los ciudadanos con relación al cambio climático, la movilidad, la sostenibilidad, la economía circular. En este sentido, es interesante comprobar cómo hay un crecimiento importante del grado de concienciación sobre la necesidad de combatir los gases de efecto invernadero, de reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. Pero también es interesante que en nuestros estudios comprobamos que hay un salto entre lo que la gente piensa, sus ideales, sus creencias y sus comportamientos, lo que hace, lo que está dispuesta a hacer y lo que le pida a las instituciones. En nuestras investigaciones le llamamos la brecha a la acción. Y, curiosamente, esta brecha es mayor en el campo del transporte que, por ejemplo, en el campo del reciclaje o en la aceptación del consumo de productos de kilómetro cero. Y es curioso, ¿no?, porque es justo en el ámbito del transporte donde la gente tiene más claro, incluso me atrevo a decir, sufre en mayor medida las consecuencias de una movilidad poco eficiente, centrada en el vehículo privado y no en el ciudadano. Que tengo ahí que se me engancha. Porque al final sufrimos atascos, viajes interminables, contaminación, ruido, ocupación del espacio público, accidentes. Está claro que esta transición hacia una movilidad sostenible pasa necesariamente por cambios legislativos, por cambios en las TIC, por nuevas tecnologías, indudablemente por la innovación, por cambios en las infraestructuras, pero muy importante, necesitamos un cambio de mentalidad, necesitamos un cambio de chip en el ciudadano que sea capaz de visualizar, de anticipar las mejoras, especialmente en los espacios urbanos, donde cada vez vivimos más personas, que traería una movilidad más racional, más sostenible, construyendo ciudades más cohesionadas, económicamente más eficientes, más amigables, más humanas, con mayor calidad del aire y, en ese sentido, más saludables. La transición hacia la movilidad sostenible pasa por cambios individuales en las personas, porque evidentemente son las personas las que nos movemos. Y es verdad que eso implica, a corto plazo, un pequeño esfuerzo para la gente, ¿vale? Porque estamos muy acostumbrados a aparcar el coche en la puerta de nuestra casa, pero es un cambio que a largo o medio plazo, mejor, indiscutiblemente va a traer enormes beneficios. Por ello, me gustaría que los componentes de esta mesa pusieran la mirada en el consumidor
y que analizaran sus distintos objetivos desde esta mirada y esta perspectiva del consumidor. No una perspectiva del consumidor que analiza la experiencia de cliente, sino desde la perspectiva de un consumidor al que hay que convencer de los beneficios de una movilidad más ecológica y más sostenible. Voy a empezar presentando a los distintos participantes y mientras que las mesas anteriores fueron bastante homogéneas, veíamos por un lado el sector de energía, por otro lado los fabricantes. Esta es una mesa muy rica y variada, con distintas miradas, con distintos objetivos, seguramente no siempre coincidentes. Voy a empezar haciéndole una pregunta específica a cada uno de ellos para ya en una segunda parte pues que tengamos un debate más abierto, menos estructurado, incluso que si alguien desde el público o si alguien que está conectado digitalmente quiere participar, si me veis mirar el móvil es por si tengo alguna pregunta en ese sentido. Pues voy a empezar por María Romera. María, bienvenida. María es directora de Regulación y Asuntos Públicos de AEDIBE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. María, yo creo que podemos decir que la transición hacia el vehículo eléctrico es un hecho. Sabemos que a partir de 2035 pues están prohibidos los vehículos de combustión. Entonces, la pregunta no es hacia dónde vamos, sino a qué ritmo vamos. Pues cuáles son un poco las reticencias que a nivel personal veis vosotros en la transición hacia el vehículo eléctrico y si es más bien una falta de oferta o más bien que hay ideas preconcebidas entre la población y desde vuestra asociación, pues un poco cuáles son las medidas, las iniciativas que vais a tomar para contrarrestarlo. Muy bien, pues sí, Isabel, muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias a Enerclub por invitar a AEDIBE a participar en esta jornada y en mí en particular, pues con mis compañeros, ¿no? Con esos diversos perfiles y diferentes, como has comentado. Yo quiero contaros un poco a AEDIBE. AEDIBE es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico y reunimos a toda la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica. Para mí ha sido un placer oír en la mesa anterior esas colaboraciones y poner en valor la asociación que al final reúne todo y nos permite avanzar en esa movilidad eléctrica. Retomando la pregunta muy directa que me haces, Isabel, ¿cuáles son las reticencias que nosotros consideramos y que nuestros agentes, ¿no? Y todos los que consideramos? Pues la reticencia fundamental es falta de información y tener una información real de la situación actual de la movilidad eléctrica. Si me permites, primero una de las trabas que dicen, ¡ay, son coches muy caros! Bueno, pues efectivamente podían serlo, pero ahora nos han anunciado empresas de automoción, fabricantes, bajadas de precios. Los coches eléctricos son coches súper equipados, tienen la equipación total y debemos compararlos siempre con su homólogo en combustión. Tenemos que buscar esos espejos. En combustión puedes tener gamas muy altas como gamas bajas. El precio, vale, es un poco más alto, hay ayudas en la adquisición para el Plan MOVES, que también el Plan MOVES, bueno, hay que adelantar esa ayuda que te van a dar, pero no cabe duda que son ayudas. También decimos que bueno, pues, todas las medidas fiscales que pudieran adoptarse, como se han adoptado en otros países, pues en España permitiría que también el ciudadano pues, optara a estas ayudas y lo viera como una oportunidad el adquirir el vehículo. Pero el vehículo eléctrico tenemos que darle a conocer que no solo es el precio de adquisición, sino el coste que te supone tenerlo, tanto de carga del vehículo, que hoy por hoy en los combustibles, gasolina, gasóleo, es mucho más caro que el eléctrico, pero además es un vehículo que tiene menos mantenimiento, con lo cual de mantenimiento a lo largo de su vida pues también es que al final pues hay que ver su conjunto, no solo en adquisición. Luego, una traba es, bueno, yo me compro un vehículo eléctrico y cargarlo. Bueno,
Bueno, pues nosotros en AEDIVE nos estamos esforzando muchísimo, hoy es una prueba, de poder lanzar mensajes a la ciudadanía, mensajes reales que proceden del ecosistema de la movilidad de AEDIVE, en los que presentamos el primer anuario en abril, en el que decíamos que hay más de 21.000 puntos de acceso público ya operativos en las principales redes y repartidos en toda la geografía española. Pero me voy a detener y quisiera deciros que de esos 21.000 puntos, lo más importante es el índice de usabilidad del punto. Y entonces, adicional el 4,2%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de los puntos de acceso públicos que están disponibles, solo se usa un 4%. O sea, quiere decir que el 96% de las horas son puntos que no se usan. Entonces, esto ya es contundente. Hay suficientes puntos de recarga para los vehículos que hay en población. Ahora, tenemos objetivos de incrementar número de vehículos y pasar el desarrollo de las infraestructuras de puntos de recarga a medida que se van vendiendo más vehículos. Y la buena noticia es que tenemos unos índices, un 47,7% de incremento de vehículos en agosto acumulado de todo el año 2023. Durante el 2023 se está asistiendo a un despliegue masivo de puntos de recarga, aproximadamente 1.000 puntos de recarga operativo de acceso público en el 2023 aproximadamente. Hicimos un avance de este anuario a mediados de año, a junio del 2023. Tenemos ya más de 25.000 puntos de recarga de acceso público disponibles. Yo creo que estos son mensajes que los debemos tener y debemos difundirlos. Y luego ya otros mensajes ya es, bueno, que yo voy a dejar para el resto de mis compañeros de mesa, pero la eficiencia del vehículo eléctrico frente a un vehículo de combustión, en el sentido que se necesitan mucho menos recursos, menos combustible, menos electricidad, que para hacer los mismos kilómetros en un vehículo de combustión. Que, bueno, pues, y además que su forma de conducir es muy amable, y además, bueno, el que coge un vehículo eléctrico, hablo también en primera persona, no quiere otro vehículo, ¿no?, que no sea eléctrico. En fin, yo creo, Isabel, que estos mensajes positivos, luego ya, pues lo que me preguntes, encantada de contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Ha sido, desde luego, claramente pedagógica. Bueno, vamos a seguir, si te parece, Arantxa García, contigo. Arantxa es directora del área industrial y medio ambiente de ANFAC. María, parece que en hacia la transformación, hasta la transición hacia el vehículo eléctrico, los países nórdicos van por delante. Y parece que este cambio, en gran medida, ha sido consecuencia de los incentivos que han puesto para la compra de estos vehículos. Pero también parece que una vez que se han retirado los incentivos, las compras se han ralentizado. ¿Cuál es tu postura sobre los incentivos y particularmente sobre el plan MOVES 3? ¿Y crees que se va a necesitar un MOVES 4? Bueno, primero, gracias por invitarnos a participar en la mesa. A ver, dicen que las comparaciones son odiosas y realmente lo son. Yo creo que, bueno, comparar Noruega, Suecia con España, pues para empezar es que estamos hablando de países absolutamente diferentes, con un crecimiento urbanístico en horizontal, no en vertical, con una concienciación de la población, al hilo de lo que comentabas al principio, absolutamente diferente. Pero en lo que respecta a los incentivos para la introducción de cualquier tecnología nueva, y en concreto poniendo el foco en la electrificación, hay como dos grandes ejes, ¿no?, para analizar. Primero, garantizar la accesibilidad a esa tecnología y, de otro, garantizar la usabilidad, ¿no?, que cumpla con los usos para los cuales has adquirido esa tecnología. En cuanto a la accesibilidad, estoy de acuerdo con lo que decía María, pues nosotros creemos que es fundamental, insisto, para cualquier introducción de nueva tecnología, tener un escenario de incentivos continuado, estructurado y potente para favorecer esa introducción
tecnológica y encontrar las economías de escalas que son necesarias, ¿no? Noruega, por ejemplo, lleva apostando en medidas de incentivo de ese tipo, en concreto fiscales, para el vehículo eléctrico desde el 2001, ¿no? Con un IVA reducido al 25%, que ha favorecido pues, que la penetración en el mercado del vehículo eléctrico esté en torno al 90%, ¿no? España empezó a apostar por el vehículo eléctrico con pequeños planes de incentivo a la demanda allá por el 2016. Es decir, ya llevamos 15 años de diferencia con respecto a Noruega. Y los planes que se empezaron a implementar en España tenían dotaciones muy pequeñas. El primer plan yo creo que salió con 14 millones de euros en el 2016 y además de salir con muy poca dotación, pues provocaban aquellos picos, ¿no? O sea, se abría el plan y se gastaba al momento porque era muy poca dotación y había pues mucha demanda acumulada, ¿no? Cuando realmente se ha empezado a contar, y esto ha sido una demanda, al menos desde ANFAC y yo creo que de todo el sector y de la cadena de valor de la electromovilidad, por planes estructurados y continuados y potentes, en la realidad ha sido a partir del 2020, ¿no? Con los MOVES 2 y MOVES 3, pues este último MOVES 3 tiene una dotación de 1.200 millones de euros. O sea que ya estamos hablando de planes de incentivo estructurados con mucha dotación y con intensidades de ayuda muy interesantes para superar esa barrera inicial, ¿no? del coste a la adquisición del vehículo. Entonces, preocupación, sí, estamos preocupados de que haya una discontinuidad en los planes de incentivo a la compra porque son necesarios, porque hemos de recordar que, al contrario que Noruega, Suecia, o no hay que irse allí, a Portugal, Alemania o Francia, España sigue a día de hoy con una cuota de mercado en vehículo ligero del 11%, en vehículo electrificado. En vehículo pesado es insignificante. Entonces, ¿necesitamos esos planes de ayuda? Sí. ¿Nos preocupa que no haya continuidad en el MOVES 3? Sí. Necesitamos que haya continuidad en el MOVES 3. Es más, necesitamos que haya una continuidad con un nuevo plan MOVES 4 que incluso mejore la eficiencia o la eficiencia de las ayudas que reciben los ciudadanos por la compra de un vehículo cero emisiones. Esto en la parte de ligeros, pero es que en pesados, y hablábamos del ciudadano, ¿no? Y no me quiero alargar en esta primera introducción, pero es que las necesidades de movilidad no solo es el ciudadano, sino las empresas. Y un ciudadano puede cambiar su patrón de comportamiento frente a cómo me muevo, si en transporte público, si en patinete, si en vehículo privado. Nosotros apostamos por una multimodalidad crecientemente sostenible, donde todos los modos de transporte deben de tener su lugar. Pero cuando hablamos de las empresas, ahí entran a jugar otros factores que no tienen que ver con el cambio de patrón de movilidad, tiene que ver con la necesidad de cubrir las necesidades de esas empresas a unos costes que les permitan realizar su actividad en términos de competitividad y prestaciones. Y ahí, ya entrando un poco en la parte del vehículo pesado, hay que reflexionarlo muchísimo más y es más aún necesario incentivar de todas las maneras que haya pues, incentivos hacia aquellas tecnologías que permitan conseguir la neutralidad climática, que no tiene por qué ser solo la electrificación, sino pueden, sobre todo en etapas de transición, cualquier tecnología que pueda servir para conseguir esas cero emisiones. Y por último, he hablado de la accesibilidad, pero en cuanto a la usabilidad, es verdad que España cuenta a día de hoy con una infraestructura de recarga de acceso suficiente para qué de vehículos que tenemos. Es decir, hoy cualquier vehículo o cualquier ciudadano se puede mover con un coche eléctrico, sin duda. Pero tenemos unos objetivos sobre la mesa muy exigentes. 2035, todos los vehículos nuevos que se ven ser cero emisiones. En la parte de pesados se está discutiendo a día de hoy un reglamento que marca el 2040 como un objetivo donde se deben reducir las emisiones en el transporte pesado un 90%. El mercado y el despliegue de la infraestructura de recarga, en términos de calidad, capilaridad y cantidad, debe acelerarse muchísimo. Y ahí, y vuelvo a la comparación inicial, Noruega nos lleva, por ejemplo, si nos comparamos con ellos, una larga carrera. Si comparamos el número de puntos de recarga de acceso público que tiene Noruega por millón de habitantes,
son 4.000 por millón de habitantes. España, 470. Entonces, si queremos ir a esos estándares, tenemos que acelerar mucho y acompasar el crecimiento de ambas cosas. Planes de ayuda a la demanda y de despliegue de infraestructura de una manera muy potente. Muy interesante. Bueno, creo que te toca a ti, Javier Pablo, responsable de movilidad de OCU. Que la movilidad es un derecho es algo que no me vais a discutir. Y vosotros, como representantes de los ciudadanos y los consumidores, ¿cómo han afectado a vuestra asociación los cambios en movilidad que ya se han implantado, las actividades a distintos niveles que afectan en el día a día del ciudadano, como por ejemplo las zonas de bajas emisiones? Bueno, en principio, gracias por contar con la Organización de Consumidores y Usuarios, al Club de la Energía y a CEPSA, y por dejarnos expresar un poco cuál es nuestra visión y la parte también de la parte del ciudadano. En la parte del ciudadano vemos que al final lo que tiene ahora sí que puede tener la certeza de que probablemente si es en lo que hablamos de movilidad personal vamos a ir hacia una movilidad eléctrica, pero al final el ciudadano tiene todavía muchas dudas y muchas dificultades para dar ese paso hacia la movilidad eléctrica. ¿El por qué? Pues bueno, aquí se han expresado motivos, no saben o no tienen la información si la tecnología está lo suficientemente desarrollada, si tenemos posibilidad suficiente de recarga, etcétera, que bueno, más o menos vamos avanzando y probablemente sí, pero bueno, tienen esa duda. Incluso me compro un coche o, como han hablado antes, el coche va a ser más un servicio, pues opto por el servicio. Todas esas dudas al final, pues bueno, poco a poco habrá que ir resolviéndoselas con información, yo creo, veraz y que ellos puedan al final tomar la decisión, aparte de que la tecnología y las infraestructuras acompañen. En la parte que, por supuesto, defendemos siempre lo que es una movilidad, lo que es el transporte público, pensamos que aparte de que sea descarbonizado, hay que intentar tener un transporte público que sea de calidad y que realmente responda a lo que el usuario necesite. Bueno, igual a veces sí, hacemos o hay acciones que dicen, bueno, sí, vamos a poner unas líneas de autobuses que son eléctricas y no sé qué, pero bueno, van por no sé dónde que al final dices, bueno, pues es que igual no me está respondiendo a lo que yo quiero. Y nos pasa lo mismo si hablamos con temas de movilidad, de vehículos de movilidad personal, pueden ser motos, bicis o patinetes. Es, vale, hago carriles bici, sí, pero bueno, a mí hazme carriles bici que sean realmente carriles bici, que sean carriles bici que me puedan solucionar lo que yo estoy buscando. No me pongas un carril bici por el hecho de que tenemos 5, 10, 30 o 80 kilómetros de carril bici, si realmente luego no puedo acceder, por ejemplo, a zonas donde lo necesito para ir a trabajar, donde lo necesito para ir a moverme en mi momento de ocio, o porque la circulación puede estar restringida, como es el caso si lo enlazamos un poco con las zonas de bajas emisiones. Que las zonas bajas emisiones sí que tiene que ver con la movilidad y la descarbonización, pero no recordemos que hay otra cosa más importante también, que es con la parte de la salud. Y al final estamos hablando de contaminación, mucha contaminación en zonas centrales, que es necesario tomar medidas para que eso, bueno, ya no vaya más, sino que vaya menos. Nos parece un poco preocupante que a falta de 3 meses, pues solo 15 ciudades tengan realmente zonas de bajas emisiones ya, digamos, activas, que haya otras, creo que son otras 18 aproximadamente, que no han hecho nada, o sea, nada, y las otras que dicen que están en ello, lo cual, pues bueno, no nos parece que se haya sido lo suficientemente diligente en la aplicación de este tipo de zonas, que recordemos, no es solo tema de movilidad y no estamos hablando de utilizar un tipo de vehículo u otro, sino que estamos hablando de contaminación. ¿Cómo afecta o cómo está afectando la zona de bajas emisiones en aquellas ciudades donde está? Pues hombre, igual lo que sí que vemos que falta a veces información. Información muchas veces incluso de señalización. Complicado aquí mismo en Madrid. Yo vivo cerca del límite de una y a veces no te das cuenta cuando estás pasando de una a otra, porque bueno, pues sí, ahí hay un cartel y bueno, teóricamente lo tengo que saber, pero quizás debería estar mucho más señalizado no solo con
un cartel, igual zonas luminosas y demás. Y luego también ya a nivel, bueno, al final nosotros nos movemos por todo el territorio nacional, pues saber y tener una información también centralizada de cómo está la zona de bajas emisiones en otros lugares. Porque claro, si yo me voy y hago un viaje a otra ciudad, pues resulta y no está señalizado, pues yo entro allí y no sé muy bien tampoco ni cómo funciona, ni qué restricciones hay, ni porque en cada sitio es de una forma. Una vez que, y esperemos que se vayan aplicando, pues bueno, habrá que dar también facilidad al usuario para que eso realmente sea un éxito. Como puede ser, pues la posibilidad, bueno, pues si mi vehículo no puede entrar a esta zona, que yo sí que tenga en esas zonas un parking, digamos, gratuito, una buena conexión con transporte público hacia esas zonas y que no sea toda una odisea el poder alcanzar o llegar a mi destino. Entonces, pensamos que, bueno, pues todo eso hay que trabajar y habrá cosas también, aunque en cada zona de bajas emisiones cada una es un mundo, pues bueno, ver un poco también el tema y lo que se está utilizando mucho, que es el tema de las etiquetas existentes en la actualidad de la DGT, y nosotros pensamos que fue un primer paso y un buen paso en intentar, bueno, pues dividir o poner a cada, digamos, vehículo en una categoría, pero pensamos ahora que realmente no es operativa y no es realista. No es realista porque ahora mismo estamos basándonos en tecnologías, pero luego vemos que las realidades son completamente diferentes. Nosotros estábamos viendo, ahora íbamos a publicar un artículo de cuáles eran las emisiones equivalentes de una serie de vehículos y resulta que te encuentras con vehículos cero emisiones o vehículos eco que tienen muchísimas más que un vehículo tipo C. Entonces, eso ahora mismo está pasando. ¿Por qué? Porque al final un híbrido, un mild hybrid, dice, sí, yo tengo aquí, tengo una parte eléctrica, pero realmente luego estás con unas potencias altísimas en algunos de esos vehículos que el porcentaje que utilizan la electricidad va a ser prácticamente nulo y al final están contaminando más. Entonces, pensamos que todo eso, pues bueno, habrá que ir poco a poco corrigiendo y, por supuesto, ampliarlas. Y en cuanto a cómo ayudar al consumidor hacia esa movilidad más sostenible, pues yo creo que al final certezas, buena información y guiarle. Y luego también, pues bueno, han estado hablando que para dar estos saltos, aparte de normativa, pues también son necesarias ayudas que incentiven y que te permitan dar ese salto y ese cambio. Veo que el tema de la información y de la formación es un tema común que estáis empezando a apuntar todos y bueno, creo que después en la segunda parte podéis ya complementar porque realmente estáis tratando muchos temas y entrando en muchos temas. A continuación contamos con Carlos Bravo. Carlos Bravo es experto en políticas en T&I, la Federación Europea para el Transporte y el Medio Ambiente. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Carlos, ¿cómo podemos compatibilizar el uso del vehículo privado con movilidad sostenible y ecológica? La clave está en prohibir el uso del vehículo privado, potenciar el vehículo eléctrico, potenciar la movilidad activa, trabajar hacia un mix de los distintos modos y nos podemos encontrar en un futuro cercano con una movilidad multimodal que entre con conflictos de convivencia entre unos modos y otros, como de alguna manera hubo en París con la movilidad personal. Vale, bueno, pues muchas gracias por la presentación. También dar las gracias al Club Energía por la invitación que nos ha hecho. Bueno, Transport Environment es una ONG, es una asociación sin ánimo de lucro que tiene, como has dicho tú, es una estructura de federación, tiene sede en Bruselas, pero es una federación que agrupa más de 60 diferentes ONGs de todos los países europeos, ¿no? Para nosotros, la visión que tenemos sobre el transporte, lo llamamos transporte y medio ambiente, es que queremos un sistema de transporte totalmente descarbonizado, mínimamente contaminante en el sentido de la contaminación atmosférica, no solo de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también hay que tener en cuenta la contaminación atmosférica por motivos de salud pública, etcétera, que sea eficiente energéticamente y asequible para todos. Eso son como los cuatro ejes fundamentales de nuestra visión, ¿no? Bueno,
evidentemente, el transporte, no hay que olvidar que es el sector que más emisiones de gases de efecto invernadero emite, tanto en Europa como en España, y es el sector que más energía final consume. Y como esa energía final actualmente mayoritariamente viene de los combustibles fósiles, es evidente que es el sector que evidentemente genera más gases de efecto invernadero y hay que actuar de una forma urgente para descarbonizarlo. Para nosotros, la descarbonización del transporte tiene que ser eficiente energéticamente, como he dicho, y en ese sentido entendemos que hay diferentes estrategias según el modo de transporte. Para el transporte por carretera, igualmente para vehículos ligeros como pesados, lo único que es eficiente energéticamente hablando es la electromovilidad. Es decir, no tiene sentido utilizar otro combustible por motivos de eficiencia que no sea electricidad. Si tú metes electricidad renovable en una batería, para mover un vehículo 100 kilómetros vas a tener una eficiencia de 7% del uso de esa energía que ha entrado en un vehículo de batería. Si lo que tienes que hacer es transformar esa electricidad en hidrógeno verde o incluso luego es capturar CO2 del aire y combinarlo con ese hidrógeno para hacer un electrocombustible, al final el electrocombustible tiene una eficiencia del 20%, del 15% depende del electrocombustible que consideremos. Por lo tanto, creemos que es totalmente absurdo desde el punto de vista de eficiencia energética descarbonizar el transporte por carretera utilizando otra cosa distinta a lo que es la electricidad. La electrificación directa es la clave para el transporte descarbonizar el transporte por carretera. Evidentemente, los electrocombustibles sí pueden ser importantes y el hidrógeno y los electrocombustibles cero emisiones derivados del hidrógeno para esos sectores que son difíciles de descarbonizar mediante la electrificación directa, es decir, los aviones, la aviación, el transporte marítimo de media y larga distancia. Ahora mismo es imposible pensar en hacer eso a través de la electrificación directa. Otra cosa son ferries de poca distancia, etcétera. Algunos barcos, ya hay de hecho algunos ejemplos en los fiordos noruegos y en otras zonas que ya hay algunos ferries eléctricos. Pero para transportar personas en aviones o mercancías y pasajeros a larga distancia en barcos hay que utilizar otros combustibles y estos tienen que ser electrocombustibles de cero emisiones. Por eso, como los electrocombustibles son caros, tienen una disponibilidad muy limitada, creemos que ahora todo el esfuerzo hay que ponerlo en el uso de electrocombustibles en la aviación y el transporte marítimo y avanzar lo más rápidamente posible con ambiciones, con regulaciones ambiciosas, etcétera, en la electromovilidad en el transporte por carretera. Evidentemente, la eficiencia es muy importante en muchos otros temas, porque cuando hablamos de movilidad sostenible no estamos hablando solo de cambiar los coches de combustión o los vehículos de combustión por vehículos eléctricos, estamos hablando de muchas otras cosas. La eficiencia es también, por ejemplo, fomentar el transporte público. El transporte público es muchísimo más eficiente transportar 100 personas en un tren que haya 100 personas cada uno en su coche particular, ¿no? Nosotros no estamos en contra del coche. Lo que queremos es que el sistema de transporte sea eficiente y sostenible y asequible para todos. También en ese sentido, el transporte público creemos que tiene que ser y es más asequible, pero debería hacerse más asequible con normativa que ayudará pues, a todo el mundo, ¿no? También a las personas, a los sectores más vulnerables, ¿no? Otra manera de hacer sostenible y asequible y eficiente el transporte es, por ejemplo, en el caso del transporte de mercancías, España, por ejemplo, tiene solo un 4% de transporte de mercancías por ferrocarril, a diferencia de Europa, que tiene pues, un 18, un 20% de media. Creemos que habría que hacer un cierto trasvase modal del transporte de mercancías por carretera al ferrocarril, aunque evidentemente el transporte de mercancías por carretera va a ser muy importante, lo va a seguir siendo y hay que también avanzar y ayudar para que la electrificación del transporte de mercancías por carretera se haga cuanto antes. Para eso es muy importante, y ya se ha hablado en otras mesas, tener una buena infraestructura de recarga que permita también a los camiones poder hacer el servicio a través de la electricidad. Y respondiendo más ya a tu pregunta, evidentemente, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Javier de OCU, con respecto a la zona de bajas emisiones, es una herramienta fundamental para avanzar en la movilidad sostenible en el ámbito urbano, ¿no? Nosotros insistimos mucho cuando se tramitó la Ley de Cambio Climático para que las zonas de bajas emisiones fueran obligatorias en ciudades de más de 50.000 habitantes, ¿no? El PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima,
dice que las zonas de bajas emisiones son la herramienta, el motor fundamental para la descarbonización del transporte, de la descarbonización del sector transporte-movilidad, ¿no? Y, bueno, ahora mismo no me acuerdo en el último PNIEC, en la revisión en cuanto a toneladas de CO2 equivalente quería limitar con las zonas de bajas emisiones, pero como decía, el vector fundamental era las emisiones. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Las emisiones son una herramienta ideal para disminuir no solamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también las emisiones de gases contaminantes, de óxido de nitrógeno, de partículas, etcétera. Y eso es muy importante para la salud pública, sobre todo en los ambientes urbanos, ¿no? Y, claro, el problema que vimos es que la ley está muy bien porque al final en ese artículo 14 hace la obligatoriedad de que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan zonas de bajas emisiones. También permite que las islas sean en sí mismas zonas de bajas emisiones, pero, claro, las leyes no vale con que venga un artículo, hay que desarrollarlo normativamente, ¿no? Y ahí vimos que no había ninguna intención, en un principio, de hacer un Real Decreto que desarrollara normativamente las acciones para hacerlas estandarizarlas, hacerlas homogéneas, que como ha dicho antes Javier, una persona que vaya a una ciudad puede conocer en su ciudad cómo es la zona de bajas emisiones, si va a otra y no tiene ni idea, porque los vehículos que pueden entrar son distintos o tienen otras etiquetas. En fin, al principio no hubo ninguna voluntad de hacer nada, se hicieron unas directrices voluntarias, unas recomendaciones. Nosotros planteamos que hubiera un Real Decreto que regulara todo esto, que dejara claro cómo debían ser las zonas de bajas emisiones. Si se hubiera hecho eso, se habría, por ejemplo, evitado que la justicia hubiera tumbado en la zona de bajas emisiones de Barcelona y otras circunstancias que hemos visto, o lo que, como comentaba Javier, pues que llegamos ahora a esta situación donde las zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes tenían que estar en vigor desde el 1 de enero de este año y pues, apenas ha hecho nadie nada, ¿no? ¿Por qué? En parte también porque, como muchos decían, bueno, si va a haber, porque luego finalmente el Gobierno, 2 años después, dijo, sí, vamos a hacer un Real Decreto. Pero ya era muy tarde. De hecho, este Real Decreto se aprobó en Navidades del año 2022, cuando las zonas de bajas emisiones entraron en vigor el 1 de enero de 2023. Muchos ayuntamientos dijeron, bueno, si no sé qué es lo que me va a pedir el Real Decreto, pues ¿para qué voy a hacer algo? O sea que no solamente es culpa de muchos ayuntamientos que se durmieron los laureles, sino también de la falta de una regulación adecuada. Nosotros las zonas de bajas emisiones no las consideramos solo como una herramienta para impedir que entren determinados coches más contaminantes frente a otros, sino que consideramos que tiene que ser una herramienta dinámica que permita el cambio modal hacia la movilidad activa. Es decir, hay que dejar de pensar en ir con mi coche hasta el último rincón, independientemente del tipo de vehículo que sea. Hay que favorecer que los coches puedan llegar a la ciudad, se queden en zonas periféricas, en parkings disuasorios gratuitos o muy baratos, que puedan acceder rápidamente desde esos parkings a la red de transporte público y luego, por supuesto, dentro de la ciudad puedan utilizar diferentes formas de movilidad activa, sea bicicletas, patinetes, car sharing, etcétera, ¿no? Eso realmente redundaría en una reducción enorme de la contaminación atmosférica en las ciudades y, por supuesto, también en incrementar o mejorar la salud pública, la eficiencia energética y otros muchos problemas, ¿no? Se podrían satisfacer con eso. Ahora, necesitamos que tenga una regulación adecuada, que no sea estática, es decir, que las zonas de bajas emisiones tengan la vocación de convertirse en zonas de cero emisiones y, por lo tanto, hay que hacer muchísimas acciones en ese sentido, ¿no? Y una de las acciones, y comentando también, coincidiendo con lo que decía Javier, la regulación de las etiquetas de la DGT. Las etiquetas de la DGT son una herramienta absolutamente obsoleta y, bueno, en muchos casos, algunas etiquetas como la cero es completamente engañosa, ¿no? Porque, como bien decía Javier, hay vehículos eco, que con la etiqueta eco que contaminan mucho más que vehículos C eficientes, ¿no? de gasoil, por ejemplo, ¿no? De etiqueta Euro 6, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, el problema de las etiquetas es que no contempla las emisiones de CO2 de los vehículos. Entonces, un vehículo de cero emisiones, según esa etiqueta, no es un vehículo puramente eléctrico que emite cero emisiones. Ahí entran otras cosas, falsos eléctricos, etcétera.
Y la etiqueta cero, pues, eco, pues no tiene nada que ver con la ecología, porque ahí hay vehículos de gas natural, entran vehículos híbridos que apenas utilizan la parte eléctrica para moverse, pero pueden entrar en zonas de bajas emisiones y estar contaminando, ¿no? Nosotros planteamos una propuesta al Gobierno que se introdujera, se hiciera una modificación de las etiquetas para que se introdujera el parámetro de emisiones de CO2, de tal manera que la etiqueta cero fuera realmente para vehículos de cero emisiones de CO2, la etiqueta D, que sustituiría a la eco, sería aquella que para vehículos que emitieran hasta 95 gramos de CO2 por kilómetro, medidos con el sistema, no me acuerdo cómo se llama el nuevo sistema. RD. Exactamente. Y luego ya la etiqueta B y C, pues para los vehículos, para no tampoco transformar mucho el sistema, ¿no? Y no generar efectos retroactivos y tal. En cualquier caso, el Gobierno se comprometió en plena pandemia a hacer una modificación del sistema de etiquetas que luego no cumplió. Dijeron en esta legislatura, la pasada, no se va a cambiar, ha seguido ese sistema y eso ha impedido también que las zonas de bajas emisiones puedan realmente ser eficaces. Mientras no haya un buen sistema de etiquetas, no se podrá hacer un buen sistema de zonas de bajas emisiones. Y en ese sentido, pues, claro, nosotros creemos que esto es fundamental y permitiría realmente pues, generar un sistema de movilidad sostenible mucho más eficiente, mucho más saludable y asequible en las ciudades. Bueno, realmente veo que hay ganas de hablar, ganas de expresarse, ganas de generar debate, porque nos salimos todos un poco de esta primera ronda de preguntas que quería plantear. Alberto Alonso, bienvenido. Alberto es director financiero y de estrategia de MT y creo que Carlos te tendió un guante para que ahora lo cojas. Evidentemente, la estrategia 2025 de la MT ha supuesto un avance muy importante en la descarbonización de la flota, pero evidentemente en Madrid se producen casi 13, 14, bueno, según las fuentes, pero muchos millones de desplazamientos al día. La transición a las flotas eléctricas y a los autobuses eléctricos y de hidrógeno fue sin duda un gran avance, pero desde luego es completamente insuficiente para conseguir incentivar el transporte público, que ahí era donde estaba Carlos. Entonces, sin embargo, los datos del INE es verdad que reconocen que en este año la MT ha tenido más viajeros que los que tenía incluso antes de la pandemia. A mí me gustaría que hablases de a qué se debe esto, porque habéis conseguido más viajeros, y qué medidas en el corto y medio plazo tiene pensada la MT para incentivar el uso del transporte público. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por invitarnos a la mesa, gracias al Club Español de la Energía y a CEPSA. Y a ver por dónde empiezo yo, ¿no? Yo creo que para incentivar el transporte público, que es básico, evidentemente, para descarbonizar el transporte, primero debiéramos tener un buen sistema integrado de transporte de personas. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en el caso de la Ciudad de Madrid, yo creo que la MT en su plan estratégico ha contemplado grandes inversiones que van en este sentido, luego puedo hacer foco sobre esto. En nuestro plan estratégico contemplamos inversiones por 1.000 millones de euros para el periodo 2021-2025, pero sin embargo lo que hemos visto es que cercanías, ¿vale?, que es fundamental, porque claro, tú tienes que traer a las personas desde fuera hasta dentro de la ciudad. Bueno, Cercanías tenía un plan de hace años en el Ministerio de inversión de 5.000 millones de euros, de los cuales no se ha ejecutado nada. Entonces, Cercanías es un problema que está encima de la mesa y que debe ser resuelto, ¿vale? O sea, si tú no coges a la gente en origen y los metes en la ciudad, luego nosotros podemos hacer de todo en la ciudad, ¿no? Pero ese problema hay que resolverlo, ¿no? O sea, hay otro problema respecto de mercancías que apuntabas tú, Carlos, que a mí me parece muy importante, el desbalance absoluto entre el transporte de mercancías de carretera versus ferrocarril. Yo creo que es otro problema que no se ha querido solucionar en España. Y por lo que respecta al transporte público dentro de las ciudades, nosotros, ¿por qué hemos crecido? Yo creo que ya estamos en números superiores en uso a la prepandemia. Yo creo que se debe, por un lado, hay una labor de concienciación permanente al ciudadano.
Por otro lado, nosotros, yo creo que el transporte público en la Ciudad de Madrid, tanto metro como bus, es de los más modernos y de los más eficientes de Europa. Por daros un dato, la vida media de los buses en Madrid es inferior a 5 años. O sea, es una de las flotas más modernas de Europa. Luego, últimamente, hemos empezado a trabajar la cuestión de las gratuidades. O sea, imagino que si sois usuarios del transporte público habéis visto que en Madrid, para determinadas fechas, el inicio de los colegios, Navidades y demás, pues hay determinadas fechas donde el transporte es gratuito. Esto va incentivando la demanda, ¿no? Es un debate que yo creo que probablemente, bueno, está ahí. Hay que ver hasta dónde alcanza la gratuidad, porque al final, si no lo paga el ciudadano, lo tiene que pagar la Administración. O sea que es un debate. Y aprovecho para decir que hasta donde yo he podido ver, el proyecto de ley de movilidad sostenible no acababa de cerrar el problema de la financiación del transporte. Bueno, en nuestro caso, sí que, bueno, pues todas estas medidas, digamos, que hacen que efectivamente se haya producido un uso pues muy masivo. Nosotros estamos transportando en estos momentos cerca de 1.700.000 personas al día. Metro está por encima de los 2 millones, está en torno a 2.100.000. Por lo tanto, evidentemente, yo creo que el sistema de transporte y la movilidad de las personas en una ciudad como Madrid no se concibe sin el transporte público, ¿no? ¿Qué más avances o qué más medidas tenemos en mente para el futuro cercano? Bueno, está todo el tema de la transición energética en cuanto a la composición de la flota, que de nuevo yo creo que aquí sí que es, bueno, es visualizar una apuesta potente por la descarbonización del transporte, y yo creo que esto redundará en beneficio de un mayor uso, el transporte público. Nosotros tenemos un programa, bueno, como os comentaba antes, muy ambicioso de renovación de flota. Los últimos buses de gas natural los hemos comprado este año. A partir de ahora, todas las compras van a ser de buses eléctricos. Por lo que respecta al gas natural, estamos comprando biometano, específicamente de la planta de tratamiento de residuos sólidos de Valdemín Gómez, con lo cual eso es pura economía circular del ayuntamiento. Yo creo que el uso aquí de gases renovables como combustible de transición es muy importante. Nuestra idea es seguir incrementando la compra de biometano para abastecer a los buses que tenemos de gas natural, que en este momento son alrededor de 1.800. Y luego tenemos un proyecto que yo creo que es muy interesante. Es un piloto de construcción de una hidrogenera y compra de 10 más 10 buses de hidrógeno para ver cómo funciona la tecnología. En realidad, nosotros nosotros no tendríamos por qué ir al hidrógeno, porque electrificando la flota ya nos vale, porque hacemos una media de alrededor de 220 kilómetros día por bus, con lo cual eso es una autonomía que la cubre los vehículos eléctricos, ¿no? Pero bueno, queremos ver cómo funciona el hidrógeno porque nunca hemos tenido una sola tecnología. Entonces, yo creo que va a ser es un piloto interesante que estará funcionando yo creo que en enero o febrero de este próximo año. Yo creo que eso es bastante interesante. De forma que, bueno, al final, bueno, y luego, por acabar ya, respecto de micromovilidad, pero es un dato muy interesante, nosotros gestionamos también las bicis. Hemos acometido un cambio absoluto del parque de bicis y hemos duplicado el número de bicis y de estaciones. Hasta la fecha teníamos unas 3.400 bicis y ahora estamos en 7.000. Y eso quiere decir que los usos de la bici, que el máximo histórico de usos diarios de una bici estaba en torno a 16.000 y estos días estamos en 40.000. Luego, bueno, se ha producido un cambio muy, muy importante, ¿no? En paralelo a esto, tengo que decir que el Ayuntamiento y la AMT han hecho un esfuerzo importante de inversión, de CAPEX, pero hemos conseguido fondos Next Generation, en el caso de las bicis,
por un 85% de las inversiones totales para la renovación de todo el sistema. O sea que también hemos sido muy activos en cuanto a la captación de fondos Next Gen. Y bueno, al final, vuelvo al inicio de mi intervención. Estos al final son sistemas integrados donde tienes que tocar todo para que la gente esté cómoda. Tiene que ser un sistema multimodal, efectivamente, y bueno, en la medida en que el servicio sea bueno, tengas acceso desde el inicio al transporte, pues esto va a redundar en una mayor utilización del transporte público, en definitiva, una descarbonización del transporte. Muy bien, pues si queréis contestar, apostillar unos a otros, bien, y si no, pues un poco abrimos el debate, no sé si alguien del público o no sé si alguien... Yo, Isabel, si me permites. Claro, creo que este es el... Bueno, yo quería comentar que, a ver, la transición ecológica es una transición, ¿vale? Podemos pasar de la situación que tenemos o teníamos a una situación completamente diferente de noche a la mañana, ¿no? Eso todos lo entendemos. El ciudadano y las empresas lo tienen que, y vuelvo un poco a la esencia, ¿no?, de esta mesa, lo tienen que interiorizar y creérselo y apostar por ello, ¿no? Porque yo siempre digo también que de nada sirve, en nuestro caso, ¿no?, que los fabricantes realicen grandes inversiones en nuevas tecnologías de cero y bajas emisiones si al final esos vehículos no los vemos en la calle y no se pueden utilizar, ya sea para un transporte privado, un transporte público. Insisto, nosotros apostamos por la multimodalidad, ¿no? Dicho esto, ¿no?, y un poco por crear el debate, ¿no?, que siempre es lo que gusta en estas mesas, nosotros creemos que debemos dar un mensaje muy claro a los ciudadanos, ¿vale? Cuando hablamos de transporte privado y entra un poco las etiquetas, ¿no?, yo simplemente dar un dato. Podemos estar de acuerdo, de vista técnico, en que a lo mejor la etiqueta no es el instrumento perfecto para categorizar los vehículos. Creo que también podemos estar de acuerdo. A día de hoy, el 50% del parque circulante no tiene etiqueta y es el responsable del 90% de las emisiones de CO2 y contaminantes. Insisto, vuelvo a la transición. ¿Es el etiquetado mejorable? Por supuesto. ¿Dónde tenemos que poner el foco? ¿Por dónde empezamos? Por lo gordo, ¿no? Yo empezaría por lo gordo, micromanagement, de dar una etiqueta cero emisiones cuando representa el 1% del parque y todos estamos empujando para que los ciudadanos compren vehículos eléctricos. Insisto, ¿quién más que los fabricantes tienen el objetivo de que en el 2035 no pueden vender ningún vehículo que no tenga cero emisiones? Y si no los vendemos, vamos a pagar multas millonarias. Nosotros somos los más interesados en poner en vehículos eléctricos cero emisiones en el mercado, pero requiere una transición y debemos ir poniendo, al menos desde nuestro punto de vista, el foco en lo urgente. Y lo urgente es lo que más emisiones genera. Renovación del parque con vehículos nuevos que son más eficientes y menos contaminantes. Y yo creo que no nos debemos perder en ese debate a día de hoy, porque tenemos que dar un mensaje claro al ciudadano. El ciudadano no, cuando va a comprar un coche, no sabe si el vehículo es... No quiero subestimar, pero se lo tenemos que poner fácil. La diferencia entre un eléctrico puro, entre un híbrido enchufable, entre un mild hybrid, entre un gas natural. No, habrá ciudadanos que sí, pero en general ellos lo que quieren es, me voy a comprar un vehículo, me lo puedo pagar y lo voy a poder usar para las necesidades que yo tengo. Sí, no. El etiquetado ha servido para categorizar el parque y ha sido un instrumento buenísimo para fomentar la venta de vehículos menos emisores. Dicho esto, y también un poco contestando a lo que se comentaba, ¿no?, en la mesa. Hay ciudadanos y hay empresas. La transición ecológica debe ser transición. Estoy de acuerdo con Carlos en que debemos buscar la máxima eficiencia en el uso de la energía. Y estoy de acuerdo con Carlos en que a día de hoy la tecnología más eficiente es la eléctrica. Es que no todo es eficiente. No hay que buscar opciones, hay que buscar que yo con esa herramienta de trabajo, en el caso de un camionero o de un autobusero, pueda realizar mi actividad, y hay que buscar
que mi total cost of ownership me salga, ¿vale? Porque si no, entonces, y pongo un poco el caso del ciudadano o las empresas en España, ¿no? En España, a día de hoy, también lo habéis comentado, el 94% del transporte por carretera se realiza en camión, ¿vale? Dependemos absolutamente del transporte, en el transporte de mercancías de la carretera. No parece que haya avisos de que esto cambie de la noche a la mañana, ¿no? A día de hoy la tecnología, a día de hoy, los fabricantes estamos, insisto, absolutamente comprometidos con la descarbonización y comunicación en sus diferentes formas. No cubrimos todas las prestaciones y no cubrimos toda la accesibilidad que se requiere con una herramienta de trabajo que es un camión o un autobús. Entonces, en esa transición hacia la electrificación, hacia las cero emisiones, no debemos descartarlo todo. Tenemos que ir acompañando. Y el último punto, ¿no? Y hablo de un camionero que tiene que hacer un trayecto de cruzar la frontera y llegar a Francia o Alemania, ¿no? ¿Cuántos puntos de recarga de acceso público hay en España de 1 megavatio? ¿Cuántos puntos de recarga de acceso público hay en España que tengan el espacio necesario para que un camionero cargue en los tiempos regulados que dicta la regulación? ¿Cuántos puntos de recarga de acceso público en España hay con una manguera que llegue a cargar el camión de transporte de larga distancia? Entonces, todo esto es un camino. Estamos, insisto, no quiero dar un mensaje equivocado, absolutamente comprometidos con la descarbonización. Si cabe, los que más, insisto, porque tenemos la regulación sobre la espalda. Y ningún fabricante de automóvil a nivel lobby ha discutido los objetivos de descarbonización en Europa. Estamos a por ello, pero es una transición y hay que acompañarla. Y tenemos que dar un mensaje claro, clarísimo, a los usuarios y a los que van a utilizar nuestras herramientas, las que ponemos en el mercado, a los ciudadanos y a las empresas. Bueno, te va a contestar Carlos. Ya sé que queréis contestar todos. Os pido, por favor, intervenciones más cortas, porque a las 12:30 está previsto que venga el secretario de Estado y quiero que participéis todos, por favor, ¿vale? No, la transición es una transición y eso está claro. Eso lo he dicho yo también al principio. Y nadie dice, desde Prime Environment, nadie dice que mañana todos los vehículos tengan que ser eléctricos. De hecho, la normativa europea dice que a partir de 2035 no se pueden vender nuevos vehículos que no sean cero emisiones y en la de transporte pesado se está discutiendo ahora y aunque creemos que no es suficientemente ambiciosa, plantea que para 40 el 90% de las emisiones tiene que haber sido. O sea que y podría ser. Hoy sacamos un informe de Boston Consulting Group, que es Prime Environment, donde dice que si no se incrementa la ambición de los objetivos europeos, hasta un 11% de la cuota de mercado de los fabricantes europeos de camiones se podría pasar a competidores extranjeros como la China BYD o Tesla, ¿no? Es decir, aquí hay una cuestión de eficiencia energética, eficiencia económica también, pero hay que apostar por las tecnologías que realmente van a resolver el problema. Y lo que no podemos es estar invirtiendo en todo, mucha cantidad de dinero en todo, porque no todo va a salir viable. Y lo que está claro, por motivos de eficiencia y por el desarrollo tecnológico tan rápido que está teniendo el sector de baterías, es que la electromovilidad es la clave para el sector de la carretera, incluso para el transporte de larga distancia. Y tú lo has dicho, el coste total de propiedad ya termino. El coste total de propiedad sale muchísimo mejor para los vehículos pesados eléctricos que para cualquier otro vehículo pesado que tenga que utilizar o combustible, cuyos precios se van a elevar muchísimo, ya están altos y se van a elevar más, o para electrocombustibles que son muy escasos y muy caros. Primero ella, María. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Efectivamente, estamos en una transición energética y no podemos pasar del todo o de la nada al todo, ¿no? En movilidad eléctrica, pero sí insisto en que efectivamente hay que dar mensajes claros a la ciudadanía, hay que informar y hay que dar mensajes positivos. Porque yo creo que sería contraproducente esos mensajes negativos, primero a la propia industria de fabricación que está apostando porque este futuro pues sea sostenible y en gran parte, y casi me atrevería a decir mayoritario, la electrificación. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que informar y hay que insistir en mensajes positivos, porque la ciudadanía, a mí me llega que hay mucha confusión.
y no saben. Y entonces, yo la verdad es que a lo mejor digo una cosa y vais a decir, vaya, pero me apunto que cuando alguien tiene alguna duda y hablo con él de electrificación y de movilidad y con mi experiencia de usuaria de vehículo eléctrico, pues luego le digo, ¿y te vas a comprar un coche eléctrico con esta conversación? Y dice, pues lo tengo muy en cuenta. Bueno, quiero decir que creo que la información hay que focalizar, comunicación y no meter, o sea, y no introducir aspectos negativos, ¿vale? Y luego lo que es también, pues por supuesto, esos cambios modales, ¿no? Y concienciar que estamos todos a una en el que esta movilidad sostenible, pues es bueno para todos, para las ciudades y con esto. Alberto. A ver, yo quería decir una cosa, ¿no? En defensa de Arantxa, ¿no? En defensa de la industria nacional y la industria europea, yo creo que hay que decir que así como nos tenemos que acostumbrar a utilizar términos como el coste total de operación, ¿no? El total cost of ownership, también deberíamos hablar de la huella de carbono. Porque, vamos a ver, es que nos están empezando o nos van a inundar de vehículos chinos, ¿vale? Y yo me gustaría recordar que el mix energético que nosotros tenemos en Europa para la producción de coches o de vehículos pesados no tiene nada que ver con el mix energético que se utiliza en China, ¿vale? Y ya sabemos todos que el de China es bastante más sucio. Y luego además tenemos, claro, los grandes barcos que vienen de China, que también recordemos que van a diésel. Con lo cual, a mí me gustaría que se hicieran análisis serios sobre cuál es el impacto energético de cada una de las actividades que tenemos, ¿vale? Porque si nosotros no tenemos en consideración esto, o sea, estamos claramente penalizando a la industria europea, ¿vale? Y favoreciendo a la industria china. Y estamos transfiriendo rentas, al comprar vehículos chinos, estamos transfiriendo rentas de Europa a China. Entonces, para mí, muy importante que tengamos en cuenta el carbono total de los productos fabricados y consumidos. Y esto no sé si en Europa lo tienen tan claro. Bueno, me vais a disculpar, sé que tengo que acabar la mesa, la tengo que cerrar. Arcadio, creo que se ha quedado completamente corta, creo que vas a tener que convocar una mañana solo con estas personas que tenemos aquí. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad que me da pena no poder seguir hablando, porque creo que ha sido muy rico y muy interesante y que quedaron muchos puntos por discutir y por debatir, que efectivamente veo que hay distintas miradas. También en muchas cosas una mirada complementaria. Me quedo con la positividad que dice María y con la necesidad de información, formación y comunicación al ciudadano, sin duda sobre las ventajas indiscutibles que una movilidad sostenible nos va a traer a todos, también en el campo de la salud. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. 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 De nada.